Realmente un eje fundamental para entender la política francesa es la destrucción, profundo debilitamiento de lo que ha sido uno de los partidos comunistas más grandes, más combativos, más clasistas, en su momento más leales a la Internacional Comunista y después muy leales a la gloriosa Unión Soviética, Partido Comunista de Francia, el Partido Comunista de Maurice Thorez, el Partido Comunista de las Brigadas Internacionales, Partido Comunista de la Resistencia al invasor alemán y al régimen colaboracionista, el Partido Comunista que consiguió grandes derechos sociales. Bueno, este Partido Comunista ocupaba un espacio enorme en la vida política francesa, ocupaba un enorme espacio en la ciencia, en el pensamiento, en la sociedad, en la clase obrera fundamentalmente. Este Partido Comunista era una sociedad alternativa más sólida de lo que ha sido el Partido Comunista Italiano, que se desmanteló y ha dejado un vacío ocupado por el fascismo italiano. Togliatti, el dirigente histórico del comunismo italiano, bastante traidor a Gramsci, por cierto, decía que el camino italiano al socialismo era el suyo, el camino italiano seguido por Togliatti ha sido el camino al fascismo. En cambio, el Partido Comunista francés ocupaba un espacio y ha dejado raíces muy profundas, pero ha dejado también un gran vacío. No tan dramático como en Italia, porque existe el alumno, el sujeto creado por el Partido Comunista y a su vez creador del Partido Comunista, que era una poderosa clase obrera francesa industrial, con unas grandes tradiciones de lucha, grandes tradiciones solidarias. El marxismo sigue estando en esta sociedad, a pesar de 30 años de contrarrevolución, no solamente en el mundo, sino también dentro del Partido Comunista. Es inédito y es inaudito que el Partido Comunista de Francia haya resistido 4 direcciones en la cúpula, con 4 secretarios generales, cuya obsesión era destruirlo desde dentro, destruirlo ideológicamente, aniquilar su herencia política, aniquilar sus valores positivos y convertirlo en un eje ridículo socialdemócrata, una pieza del sistema como es hoy la dirección del Partido Comunista de Francia, que fue incapaz de llevar un eurodiputado, de superar el 2% electoral en las últimas elecciones europeas. 4 secretarios generales, empezando por un traidor que hoy apoya a la gran burguesía, que se llama Robert Hue, un enfermero psiquiátrico que tomaba como ejemplo el liquidador Gorbachev para destruir el partido. No han podido destruirlo. El año pasado, ante mi asombro, en plena etapa de los monopolios, de la guerra imperialista, que llaman la globalización, el globalismo, los ridículos de extrema derecha, no saben que estamos en la etapa descrita por Lenin, el imperialismo, la fase más reaccionaria del capitalismo, que ha llevado su concentración financiera a límites insospechados sobre la vía de los grandes fondos de inversión. En esta época reaccionaria, la fiesta del Partido Comunista, del diario L'Humanité, convocaba 500.000 de personas en un espacio bastante lejano del centro de la capital francesa, donde el régimen macroniano reaccionario los había confinado. 500.000 de personas. Miles de tiendas de campaña, obreros, agrupaciones regionales y locales con afirmaciones muy combativas, anticapitalistas, con la cultura popular, los partidos comunistas que todavía existen en el mundo y partidos democráticos, una juventud enorme. Es una enorme fiesta construida desde los años 30. Son esas raíces proletarias las que han hecho fracasar los intentos de las 4 últimas direcciones, incluida la actual, de un
individuo absolutamente miserable, de un verdadero traidor, Fabien Roussel, empeñados en destruirlo. Pero el Partido Comunista francés, que enseñaba a la unión de la clase obrera, que combatía el racismo, que es un cáncer que destruye una sociedad profundamente colonial y que odia a sus víctimas, y que ha inoculado el virus del racismo y del fascismo entre la clase obrera, tenía una enorme vacuna social, el gran Partido Comunista de Francia, empeñado en la unión de los trabajadores extranjeros migrantes con los trabajadores originalmente franceses. Ese es su éxito. Mano de obra inmigrante era un sindicato específicamente destinado a encuadrar, ayudar, politizar y educar a la mano de obra migrante que venía desde Europa del Este, que venía de sus colonias, los obreros de sus colonias, argelinos, marroquíes, tunecinos, antillanos, vietnamitas, subsaharianos, son los que han hecho mover la industria francesa, pero fusionándose con la clase obrera blanca, franco-francesa, europea, con muchos obreros españoles que llegaron por la miseria, pero que llegaron escapando también del genocidio fascista franquista católico. Hay que comprender las razones de la destrucción de este partido, que, aunque firmó alguna declaración eurocomunista, estaba mucho más a la izquierda que el Partido Comunista de Carrillo y que el Partido Comunista Italiano de Berlinguer. El Partido Comunista francés de Marché jamás condenó la intervención internacionalista soviética en Afganistán, siempre fue leal a la Unión Soviética, que es lo que no hicieron los otros dos partidos, y esa era la cuestión central, cómo ser leales al socialismo real. Coraje, lucidez que no tuvieron los dos partidos que he mencionado anteriormente. Bueno, el Partido Comunista y francés es una pequeña estructura, sectaria por la culpa de su dirección. Insisto en denunciar a Fabien Roussel y a su equipo de traidores, que ahora se ha descubierto que estaban en contacto con el ministro macroniano de derecha extrema. Si Macron no es Le Pen, Macron es derecha extrema y Le Pen es extrema derecha. Las represiones, la violencia policial, los procesos, el belicismo extremo, los ataques a los derechos sociales, eso es el republicano de derecha extrema Macron, agente de la Rothschild y ahora agente de BlackRock, al que le quiere entregar la gestión privada de las pensiones de los obreros franceses, de los trabajadores franceses. Entonces, Fabien Roussel se descubre que estaba en contacto con su ministro del Interior, un reaccionario fascista, Darmanin, para tumbar a un hijo de la izquierda francesa que se convierte en la referencia más importante de las clases populares, se llama la Francia insumisa. En el vacío que deja el Partido Comunista surgen nuevos líderes de izquierda como Mélenchon, que había sido ministro en el gobierno de Jospin, otro antiguo joven militante trotskista como el mismo Mélenchon. Es decir, lo que había sido una escuela de militantes comunistas dejó de serlo, y en ese espacio vacío vinieron los trotskistas a formar nuevos líderes. Por ejemplo, Jospin, por ejemplo, Mélenchon. Pero la Francia insumisa ha enlazado con las últimas grandes movilizaciones sociales, que es el elemento determinante de la vida política francesa. Movilizaciones de los chalecos amarillos, los trabajadores más precarios y golpeados, las movilizaciones de la clase obrera, vamos a decir, más privilegiada, sindicalizada, con trabajo industrial y con trabajo estable, que defiende sus derechos. Después, los jóvenes precarios y pobres de las zonas populares migrantes. Y la última gran movilización del año 2024,
los estudiantes que han tomado las facultades para defender a Palestina, como se hizo en el mayo del 68, solo que en el mayo del 68, a pesar de la demagogia, se convirtió en una especie de escuela para nuevos burgueses, ex-maoístas, ex-trotskistas, ex-izquierdistas que se pusieron a gestionar las fábricas y los bancos de papi y mami. El partido de clase en el mayo del 68 era el Partido Comunista de Francia. El Partido Solidario con la República Española en el 36 era el Partido Comunista de Francia. El Partido Defensor de la Independencia de las Colonias era el Partido Comunista de Francia, a pesar de algún error que cometió Maurice Thorez. Hablaba de que Argelia no era una nación, sino una suma de naciones y cuestionaba la autodeterminación. Errores los comete todo el mundo, ¿no? Bueno, en el Partido Comunista de Francia ahora se está planteando un congreso extraordinario. Hay muy buenos comunistas que han creado estructuras fuera de la sigla secuestrada por revisionistas traidores. Y también hay que decir que aquellos intentos maoístas de construir un buen partido comunista no funcionaron. China puso dinero para crear un partido comunista maoísta, no funcionó. Y las estructuras actuales vigentes, la más importante de todas, Polo, por el renacimiento comunista de Francia, luchan heroicamente. Un pequeño partido comunista revolucionario de Francia, está la Asociación Nacional de los Comunistas, estructuras pequeñas que son también herederas de la verdadera tradición comunista, de esta estructura que todavía es capaz de convocar, como digo, 500.000 de personas, y ahora parece que ha tenido como entre 8 y 10 diputados en la nueva Asamblea Nacional, fruto de el empuje, vamos a decir, de la nueva izquierda, que también está alimentada por comunistas. La Francia Insumisa como eje central del nuevo Frente Popular, que ha conseguido frenar en el país más importante de Europa la instalación de un gobierno fascista. Bueno, entonces esos antecedentes permiten entender la importancia del sindicato CGT, la importancia que sigue teniendo el marxismo en Francia y la tradición de combate de la clase obrera francesa. Esperemos, porque el comunismo en Francia no ha muerto y Francia es uno de los países culturalmente más importantes de toda Europa y, por lo tanto, de un mundo que lucha por ser multipolar y que en su parte imperialista tiene un foco de lucha de clases que se llama la República Francesa.